Bueno, nosotros somos el equipo 1 y nos tocó presentar dos tanques en serie. Para el modelo matemático de tanques de mezcla continua, tenemos que los dos tanques son colocados en serie como salidas y entradas únicas. En el balance de masa se escribe para cada tanque como las dos siguientes ecuaciones que tenemos. Cada tanque opera en desbordamiento, tomando el volumen constante de modo que los cambios de flujo de entrada se duplican rápidamente en el flujo de salida. Para esto se va a tomar el flujo como constante en el tiempo y se colocan las ecuaciones de forma estándar. Si vemos los tanques como sistemas separados, observamos que en la CA1 es la variable respuesta del primer tanque y la entrada del segundo tanque. Y si observamos el sistema con un solo CA1 se convierte en una variable intermedia, la velocidad de respuesta dependerá de las constantes del tiempo, las cuales son iguales a la relación de volumen para cada tanque y flujo volumétrico. Después restamos la condición de transferencia y nos quedaría de la siguiente manera. Solución de ecuaciones Ay, acopladas, sistema de perdón, segundo es orden. que no se desbloqueaba mi micrófono. Bueno, yo voy a explicar la solución de ecuaciones acopladas al sistema de segundo orden. Se tiene que especificar que es de un segundo orden, ya que como estamos viendo es un sistema de dos tanques en serie, lo que hace que el sistema pues sea de segundo orden. Consideremos que la condición inicial es cero. La consideración es pues para poder determinar las constantes al momento de hacer las integraciones. Podemos resolver la ecuación de dos formas. Debido a que la primera ecuación contiene solo la concentración de A1, podemos integrarla directamente para encontrar la concentración de A1 en función de la entrada de la concentración de alimentación. Esta solución se convierte en la función de forzamiento en la segunda ecuación, que puede integrarse directamente para encontrar la concentración de salida de A2, los cuales los modelos matemáticos son los que se muestran a continuación. Alternativamente, podemos eliminar la variable intermedia, CA1, entre las ecuaciones 4.1 y la 4, que fueron las que les mostramos, y obtener una ecuación de segundo orden para la concentración de salida del segundo tanque, en función de la concentración de alimentación. Los pasos son los que se muestran a continuación. Diferenciar la segunda ecuación, después resolver la primera ecuación para derivar la concentración de salida del primer tanque, resolver la segunda ecuación original para obtener la concentración de salida del primer tanque y sustituir en la ecuación del primer paso. Y pues el resultado es el que se muestra en la pantalla. Respuesta del sistema de perturbación escalonada. Aquí se supone que ocurre un cambio escalonado de delta C en la concentración de entrada en el tiempo TD. Y pues tenemos la ecuación 4.3-1. Y aquí se traza la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden con tau 1 igual a 1 y tau 1 igual a 1.5 en unidades arbitrarias. En un tiempo largo, las condiciones iniciales no influyen y la condición de salida será igual a la nueva concentración de entrada, siendo la respuesta para el primer orden. Sin embargo, el comportamiento inicial es diferente. La concentración de salida aumenta de forma gradual y no de forma abrupta. La curva S, llamada sigmoidea, es una característica de un orden mayor a 1. El cambio en la concentración de entrada debe extenderse a través de dos tanques y llega al segundo después de haber sido diluido por el primer tanque. Y se muestran las gráficas de C'1 sobre delta C y C'2 A2 sobre delta C. Introducción a la transformada de Laplace. La transformada de Laplace se convierte en una función del tiempo y en una función de variable compleja S. La variable S tiene dimensiones de tiempo recíproco y toda la información contenida en la función de dominio del tiempo se conservará en el dominio de Laplace. En este caso podemos ver la ecuación 4.4-1 en la cual se usa una notación y simplemente de YS, simplemente para indicar que YT se ha transformado y que YS tenga la misma dependencia funcional de S que de T.
Las transformadas funcionales. Los libros de texto generalmente incluyen tablas de pares de transformadas, por lo que las derivaciones de la definición son principalmente para demostrar cómo se formaron en las tablas. Y las transformadas operacionales, en esta nos permite transformar las ecuaciones complejas, no solo funciones particulares. En las transformadas inversas se utilizan las tablas para invertir funciones simples en el dominio de Laplace a sus equivalentes en el dominio del tiempo, y para simplificar las funciones polinominales que se encuentran a menudo en la ingeniería de control, podemos usar la expansión de la fracción parcial. Juan. Perdón. Yo les voy a explicar cómo resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias lineares con transformadas de Laplace. Regresar a las dos ecuaciones que describen las ecuaciones de los tanques. Realizamos la transformada de Laplace en la primera ecuación. Del lado izquierdo tenemos pues, la ecuación que nosotros obtenemos al momento de hacer el análisis del sistema de los dos tanques en función del tiempo. Podemos ver que son las ecuaciones diferenciales y que tenemos a la concentración en función del tiempo. Y del lado derecho tenemos lo que sería la aplicación de la transformada a estas funciones. Esta transformada, como ya se explicó y se dijo antes, es para pasar de un dominio del tiempo a un dominio, podríamos decir, de onda, para poder identificar las perturbaciones que estén pasando al sistema. Y pues las transformaciones operativas pues, en la derivada pues, son las que están ahí en la imagen. Formulación equivalente en dominio de Laplace. Es esta que tenemos. Y eliminamos la variable intermedia, que es la que tenemos aquí. Ya en la 4.53 y pues pasamos a la de la derecha. Suponer un cambio escalonado en la concentración de entrada en tiempo TD. Y esta es la solución escalonada de dos tanques en serie en dominio de Laplace. Invirtiéndose al dominio del tiempo, entonces ahora ya teniendo la solución en Laplace, ahora vamos a hacer la inversa para poder regresar al estado, a función del tiempo. Aplicando el retraso de tiempo y recordando el factor constante, se complementa la transformación inversa de la ecuación 4.5 diagonal 7 para obtener la que tenemos aquí abajo. Descripción de sistemas con funciones de transferencia. Comenzamos con el retardo de primer orden escrito con variables de desviación. Y tenemos la ecuación 4.6-1. Después de tomar las transformadas de Laplace, relacionamos la entrada y la salida mediante una ecuación algebraica que es la Y'(ds). La relación en 4.6-2 multiplica por X'(s) la transformada de la perturbación de X de t. Y en el proceso convierte esta señal en Y'(s), la transformada de la respuesta Y'(t). A esta relación le llamamos función de transferencia GS. Que es la 4.6-3, donde GS contiene toda la información sobre la ecuación diferencial ordinaria. Si queremos saber cómo se comporta el retardo de primer orden en respuesta a alguna perturbación, transformamos la perturbación, la multiplicamos por la función de transferencia de retardo de primer orden y luego tomamos la transformada inversa del resultado. Generalizamos la ecuación 4.5-4 que describe dos retardos de primer orden en serie, que es la 4.6-4. La función de transferencia para el sistema de segundo orden es el producto de dos retardos de primer orden. Después, tenemos Y'(s) entre X'(s). Consideramos una función de transferencia como una descripción completamente satisfactoria de un sistema dinámico. Y tenemos las características del sistema, donde se presentan el tipo, la ecuación, la función de transferencia, los polos y la ganancia del estado estacionario.
Describir el sistema con diagrama de bloques. El diagrama de bloques es una representación gráfica del sistema en el dominio de Laplace, el cual consta de bloques y flechas. Las flechas representan señales variables que cambian con el tiempo. No son necesariamente unas corrientes de flujo reales. El bloque contiene la función de transferencia, la cual puede ser tan simple como una conversión de unidades entre X o Y. Incluso la descripción de un comportamiento dinámico más complejo. Este diagrama implica la relación de dominio de Laplace. El valor, el valor real de los diagramas de bloques es representar el flujo de señales entre múltiples bloques. Hay simples reglas para realizar estos diagramas de bloques, los cuales son exclusión. Solo debe de haber una entrada y una salida a un bloque. Sumador. Se pueden sumar dos señales en una unión sumadora explícita. El signo algebraico se indica en la unión. En caso de omitirse, se supondrá que este es positivo. Asignación múltiple. Una señal que puede alimentar su valor a múltiples bloques. Esto no nos indica que la señal está dividida entre los bloques. Se puede convertir las ecuaciones mediante álgebra simple. Por lo general, es más conveniente comenzar con una salida y trabajar de hacia atrás mediante esta situación. En este caso podemos ver las dos. El caso de un diagrama de suma del lado izquierdo y en el lado derecho tenemos el caso de un diagrama de asignación múltiple. Las ecuaciones se pueden convertir en diagramas de bloques. Este par de diagramas es equivalente al par del que se es derivado. El sistema tiene dos entradas, por lo que requiere dos bloques, como podemos ver en la siguiente imagen. El sistema 4.7-3 tiene dos salidas para una entrada, y la entrada no se divide. Su valor completo se envía a cada uno de los bloques. Aplicamos las reglas del diagrama de bloques al sistema de dos tanques, que es la última imagen, como pueden observar. Respuesta de frecuencia para la función de transferencia. La respuesta de frecuencia, es decir, la oscilación a largo plazo, podría caracterizarse por su relación de amplitud y ángulo de fase. Alternativamente, podemos derivar la respuesta de frecuencia directamente de las funciones de transferencia, sustituyendo J omega por S, donde J es la raíz cuadrada de -1 y omega es la frecuencia en radianes de la entrada del seno, para la función de transferencia de segundo orden, como podemos ver en la imagen. La función de transferencia en función de J gamma es simplemente un número complejo. Como tal, tiene partes reales e imaginarias, magnitud y ángulo de fase. Resulta que el ángulo de la función de transferencia de J gamma es la relación de amplitud de la respuesta de frecuencia, como podemos ver en la imagen. Además, ¿puede regresar esto? Además, el ángulo de fase de la función de transferencia es el ángulo de fase de respuesta de frecuencia. La abscisa del diagrama de Bode se ha normalizado mediante la raíz cuadrada del producto de las constantes del tiempo. La relación de amplitud de un sistema de segundo orden disminuye más rápidamente que la de un sistema de primer orden. La pendiente de la asíntota de alta frecuencia es -2. El desequilibrio de las constantes de tiempo reduce aún más la relación de amplitud. El ángulo de fase puede alcanzar los -180 grados. Es simétrico al orden de -90 grados. Y como podemos ver, aquí tenemos las dos gráficas. La estabilidad de sistemas de dos tanques y sistemas lineales en general. La respuesta escalonada no muestra términos que crezcan con el tiempo, siempre que las constantes de tiempo sean positivas. Además, la relación de amplitud de la figura 4.1-8 está acotada. Por lo tanto, un sistema sobreamortiguado de segundo orden parece ser estable para entradas acotadas. En términos prácticos, una alteración de la concentración en la entrada no deberá provocar una respuesta descontrolada en la salida. Generalizamos en orden arbitrario y nos queda la ecuación 4.9-1. La función x' representa todo tipo de perturbaciones acotadas, expresadas en forma de desviación.
Las propiedades del sistema se encuentran en el lado izquierdo de 4.9-1 y su comportamiento de estabilidad puede ser independiente de la naturaleza particular de las perturbaciones de X'. Por lo tanto, podemos examinar la ecuación homogénea de 4.9-1, pasamos a la 2, y la solución es la suma de n términos, en cada uno de los cuales contiene un factor e a la alfa y t, donde alfa i es una raíz real o la parte real de una raíz compleja de la ecuación característica. Si todos los alfa i son negativos, la solución no puede crecer con el tiempo y por lo tanto será estable. Si tomamos la transformada de Laplace de 4.9-1, vemos que el denominador de la función de transferencia es idéntico a la ecuación característica. Por lo tanto, la estabilidad del sistema está determinada por los polos de la función de transferencia. Los polos con cero o partes reales positivas indican un sistema inestable a perturbaciones limitadas. Ahora comenzaremos con el esquema de control. El esquema de control consta de los siguientes pasos. Paso número 1. Especificar un objeto de control para el proceso. Nuestro objetivo de control es mantener la composición de salida, es decir, CA2, en un valor constante. Paso número 2 sería asignar la variable en el sistema dinámico. La variable controlada es CA2. Por lo tanto, la composición de entrada de CAI es la variable de perturbación. La composición de CA1 es una variable intermedia. No tenemos ninguna variable manipulada constante, por lo tanto decidimos agregar una corriente de compensación concentrada. Podríamos agregar la corriente al primer o al segundo tanque. Busquemos consejo. Un asesor dice, agrega al primer tanque donde se entra la perturbación. De esta manera la manipulación puede interactuar de modo a fondo de la perturbación. Es una cuestión de éxito a través de la cooperación. Y un segundo asesor nos dice, añádelo al segundo tanque. De esta manera la variable manipulada puede afectar a la variable controlada de manera más directa a través de un tanque en lugar de dos. Este consejo recuerda la diferencia que hemos visto entre la respuesta del primer y el segundo orden. Sin embargo, decidimos agregar el flujo al primer tanque, ya que el primer asesor está mejor vestido, es más amigable y tiene una actitud reconfortable. Los balances de materia en absoluto son los que se muestran en la ecuación 4.11-1. Esperamos utilizar un flujo de compensación relativamente pequeño. Fc de concentración C CAC, por lo cual hacemos la aproximación de F más Fc que nos dará F. Escribimos en la condición de referencia constante y restamos esta referencia para dejar las variables en forma de desviación. Después de tomar las transformadas de Laplace, eliminamos la variable intermedia CA1S para encontrar la ecuación 4.11-3. Los polos de las dos funciones de transferencia son negativos, por lo que agregar un flujo de compensación no se ha hecho en el sistema, que el sistema sea inestable. En este caso comparamos las ecuaciones 4.11-3 con la 4.5-4, que describe que los dos tanques sin flujo auxiliar. La figura que mostramos a continuación y el diagrama 4.11-3 enfatiza que la variable controlada, es decir, CA2, está influenciada tanto por la perturbación de CA1 como por la variable manipulada de Fc. Paso 3. Control proporcional. Aunque se reconoce la desventaja de la compensación, demostrada ya en la sección 3, confiamos en nuestra capacidad para gestionar a un nivel aceptable, aumentando la ganancia del controlador. El algoritmo proporcional es el que se muestra a continuación. Si la composición de la salida cae por debajo del punto de ajuste, el error será positivo. Una ganancia de controlador positiva, representada como K, aumentará el flujo de compensación.
FC, por encima del valor de polarización, lo que actuará para aumentar la composición de salida. Paso 4. Elegir set points y límites. Se identifica cualquier límite de seguridad aplicable. Elegimos el punto de operación deseado, especificamos límites de variación tolerable y suministramos flujo de compensación en cantidad suficiente para contrarrestar las perturbaciones anticipadas. El equipo. Las componentes del circuito del control de retroalimentación. Deberíamos de considerar el equipo de manera más realista. La siguiente figura es un diagrama de bloques que muestra los 4 componentes que se encuentran en la mayoría de las aplicaciones de control de procesos, que es el proceso, sensor, controlador y elementos de control final. Cada bloque contiene una función de transferencia que relaciona la salida con la entrada. Las señales entre bloques son transformadas de Laplace de variables de desviación. Y recordamos que el proceso comprenderá típicamente múltiples bloques para perturbaciones y entradas variables manipuladas. La señal de salida que se designó como variable controlada, Y' de C, es medida por un sensor. En nuestro ejemplo de tanque de mezcla necesitamos alguna medida que indique de manera confiable la composición. Dependiendo de la naturaleza de la solución, puede ser un cromatógrafo, conductímetro, espectrómetro, densímetro o cualquier otro. El controlador resta las señales del sensor Y'(S) del punto de ajuste Y'(SP) y ejecuta el algoritmo del controlador GCDS en el error. La salida del controlador Y'(CO) acciona un elemento de control final para producir una variable manipulada X' de M. En las industrias de procesos químicos, la mayoría de las veces es una válvula en la tubería que transporta un flujo de fluido, pero también podría ser un motor, un control de calentador o otro. Las funciones de transferencia para componentes de lazo. Observemos que la función de transferencia tiene dos partes principales, la constante y la dinámica. La parte estable es la ganancia, la cual indica la magnitud de efecto de la función de transferencia en la señal de entrada y se realiza la conversión de unidades entre entrada y salida. La parte dinámica es todo lo demás, todas las constantes de tiempo del sistema y las funciones de la variable de Laplace. La parte dinámica se caracteriza la forma en la que se procesa una señal de entrada en el tiempo. En el caso del sensor, supongamos que el sensor es rápido y de modo que transcurre un tiempo insignificante entre el cambio de la variable controlada Yc y su medición Ys. Entonces la función de transferencia es Y' de Y'S igual a Ks Y'C. Esto significa que la función de transferencia no tiene una parte dinámica. Tal función de transferencia indica un proceso de ganancia pura, uno en el que los cambios de la entrada se ve instantáneamente en la salida. Las dimensiones de la ganancia SKS son, como podemos ver, el especificado en la ecuación 4.15-2, donde se supone que el sensor entrega la medición al controlador en las unidades adecuadas. Un controlador proporcional también es un proceso de ganancia pura entre la señal de error y la respuesta del controlador, donde el error se define convencionalmente con el punto de ajuste positivo. Por ahora dejaremos las dimensiones de la señal y del controlador sin especificar. Sin embargo, podremos estar seguros de que la ganancia tiene dimensiones. Punto fijo. La señal de error tiene dimensiones adecuadas para el controlador, lo que implica que YSP y YSS tienen las mismas unidades de variable controladas, las unidades de ingeniería, lo que implica que YSP y YC tienen las mismas unidades. La función de transferencia del punto de ajuste realiza una conversión de unidad. Es un proceso de ganancia idéntica a la del sensor, como podemos ver en la ecuación 4.15-6. Elemento de control final.
La válvula es un dispositivo mecánico que tarda algún momento en moverse. Podremos imaginar que la válvula puede cambiar más rápidamente que un proceso químico grande y por lo tanto, para muchas aplicaciones de control se puede descuidar la dinámica de la válvula. En nuestro caso, asumimos que la válvula opera con dinámica de primer orden, como en nuestra siguiente ecuación, lo cual nos demuestra que la ganancia de la válvula tiene las siguientes dimensiones. Comportamiento en bucle cerrado. Ensamblar los componentes en un circuito cerrado. El diagrama de bucle cerrado de la figura 4.14-1 muestra cómo están dispuestos los componentes del bucle. Las funciones de transferencia para los distintos componentes se definen en la sesión 4.15. Ahora usaremos las reglas del diagrama de bloque para derivar las ecuaciones para el ciclo cerrado de 3 pasos. El primer paso, aplicación de la figura 4.14-1. El segundo paso, aplicar las elecciones en la sección 4.15. Y el siguiente paso, adaptar las nomenclaturas de la sección 4.15 a los dos tanques para obtener la ecuación que podemos observar a continuación. Recopilamos la variable controlada en el lado izquierdo, como se puede observar de nuevo aquí, el despeje. La ecuación 4.16-2, que es la que tenemos arriba, muestra cómo una variable controlada responde a una perturbación y a las entradas del punto de ajuste, con 4.16-2. Y las funciones de transferencia se define la sección 4.15, pero la dependencia de las suposiciones que hicimos previamente sobre los sensores rápidos y las válvulas de primer orden, obtenemos lo siguiente. En la sección interior comienza a mostrar cómo las funciones de transferencia generales se convierten en funciones específicas de la variable de Laplace. El problema de los dos tanques sustituyendo las funciones de transferencia del proceso y la nomenclatura específica. 4.11-3, que es la imagen que tenemos ahí. La cual nos dice reaccionan las concentraciones de salida a las perturbaciones y a una entrada de punto de ajuste, como podemos observar aquí en la imagen. La respuesta a la perturbación tiene una característica diferente, ya que la función de transferencia ha cambiado, lo cual nos indica que si tomamos una buena decisión sobre el algoritmo de control y si ajustamos el controlador correctamente, por lo tanto la respuesta del circuito cerrado debería de ser el mejor. Perspectiva sobre cómo obtuvimos la respuesta de circuito cerrado. Anteriormente se propuso un diagrama de bloques de control, de retroalimentación y derivamos las funciones de transferencia asociadas entre entradas y salidas. Luego sustituimos las funciones de transferencia de componentes apropiadas para nuestro problema particular. En lugar del álgebra del diagrama de bloques, se pudo haber combinado las ecuaciones de dominio de Laplace de la sección 4.15 directamente, eliminando las variables intermedias hasta llegar a 4.16-4. Se ha utilizado nuevas herramientas como la transformada de Laplace y el diagrama de bloques, pero el objetivo subyacente y las relaciones entre entradas y salidas son las mismas que trabajar en el dominio del tiempo. Cálculo de respuestas y circuito cerrado. ¿Cómo funciona el circuito cerrado? Observemos esto simplificado. Claramente no lo logramos, al igual que con 4.5-4 y 4.11-3, quisimos sustituir una perturbación particular con C'A'Is en 4.18-1 e invertir el resultado para obtener la respuesta de tiempo deseados. El obstáculo que encontramos es que nuestras tablas de transformadas no representan nada tan complicado como esta ecuación. Además, para usar la expansión de fracción parcial debemos encontrar las raíces de la ecuación cúbica. Sin embargo, es probable que encontremos una expresión analítica para estos. Por esto recurrimos a métodos numéricos, hacer una expansión de fracción parcial de cada función de transferencia.
en términos de los polos y multiplicar cada término en la expansión por la perturbación de interés e invertir para encontrar la respuesta. Para un valor particular de ganancia del controlador KC, encontrar los polos numéricamente. Repetir para diferentes valores de KC para trazar el comportamiento. Este expediente de hacer cálculos numéricos no nos muestra la dependencia funcional de la respuesta en los parámetros, pero hace el trabajo. Comenzaremos con la función de transferencia de perturbaciones. La parte de la razón polinomial de la función de transferencia se describe como la suma de fracciones. Los polos de la función de transferencia son alfa i y los coeficientes ci dependen de estos polos, así que como el numerador tendremos en cuenta que tanto alfa i como ci dependen de las constantes y ganancias de tiempo del sistema, así como la ganancia del controlador KC. Los resultados son, como podemos ver en la ecuación 4.18-3. Por lo tanto, los valores numéricos de los coeficientes CI se pueden calcular para cada conjunto de polos alfa i. Ahora usaremos la expansión 4.18-2 para escribir la primera ecuación. Para la respuesta de perturbación, sin cambio en el punto de ajuste de C' a 2 es igual a 0. Cálculo de la respuesta para un ejemplo en particular. Comenzamos con valores de parámetros similares a nuestro ejemplo en la lección 3. Ahí, como podemos ver en la imagen, pues tenemos los valores con los que vamos a trabajar. Podemos calcular raíces en 4.18-2 con calculadoras, hojas de cálculo o códigos de computadora. Por ejemplo, usando MATLAB obtenemos raíces del polímero S2 más 3S más 4. SC al cuadrado, perdón. S cuadrada más 3S más 4. Y pues ahí podemos observar los logaritmos y la tabla de los valores obtenidos. Observe que el controlador 0 conduce a polos iguales a la inversa negativa de las tres constantes de tiempo del sistema. Por lo tanto, nuestra función de transferencia de bucles cerrados se reduce para describir el comportamiento solo del proceso en condiciones de bucle abierto. Después de usar los polos de la tabla 4.19-1 para calcular la solución de la ecuación 4.18-7, obtenemos una gráfica del comportamiento de respuesta. De hecho, la ganancia del controlador se puede aumentar para reducir los efectos de la perturbación de entrada. Estas son las gráficas mencionadas. El aumento de la ganancia introduce oscilaciones. Los polos se vuelven complejos. Debemos modificar la ecuación 4.18-7 para acomodar números complejos. Las raíces alfa 2 y alfa 3 son conjugados complejos y también son los coeficientes C2 y C3. Definimos 4 nuevas cantidades reales para reemplazar las complejas, que son alfa 2, alfa 3, C2 sobre alfa 2 y C3 sobre alfa 3, y sustituimos estas definiciones en 4.18-7, recordando la relación de Euler. Y obtenemos la ecuación 4.20-3. Los parámetros A, B, mayúsculas, A y B no son variables con el tiempo, en el sentido de CA2, pero dependen del valor de la ganancia del controlador de KC. Los parámetros A y B se encuentran mediante el procedimiento de búsqueda de raíces en la tabla 4.20-1. A y B provienen de álgebra compleja de la ecuación 4.18-3. Y aquí están los parámetros A y B en las ecuaciones 4.20-4. Y tomando los datos de la tabla 4.20-1 y usando esta ecuación, estas dos ecuaciones, podemos graficar la respuesta a 4.20-3.
y presentamos aquí las gráficas de estos resultados. Para el tanque individual de la lección 3, el comportamiento de circuito cerrado fue cualitativamente el mismo que el del proceso mismo. Aquí, sin embargo, cerrar el ciclo ha introducido un comportamiento que no veríamos solo en el proceso. La variable de respuesta oscila en respuesta a una entrada constante. La clave es la ecuación característica de tercer orden que puede admitir raíces complejas. La función de transferencia es de tercer orden porque el proceso de segundo orden se colocó en un circuito de retroalimentación con una válvula de primer orden. Si las matemáticas del sistema proporcionan una respuesta real del equipo de proceso, veremos oscilaciones en funcionamiento. Estabilidad en bucle cerrado según el criterio de Bott. La figura 4.20-1 nos muestra que a pesar del inicio de las oscilaciones, el aumento de la ganancia suprime el desplazamiento. Sin embargo, aún debemos ser conscientes de la posibilidad de inestabilidad. En la figura 4.21-1 graficaremos los polos en un plano complejo. Vemos que el aumento de ganancia lleva el bucle cerrado al punto de oscilación y luego aumenta la componente imaginaria, es decir, la oscilatoria. Observemos también que el componente real se aproxima a cero, recordando que la estabilidad depende de las partes reales de los polos sean negativas. Vemos que el circuito cerrado se volverá inestable a una ganancia del controlador entre 50 y 60. Aquí está la figura de las que les hablaba. Este gráfico proporciona un mapa del límite de estabilidad. Esto es particularmente inútil porque no podemos derivar una sola expresión que mostrará el efecto de la ganancia del controlador en las partes reales de los polos. Encontrar los polos solo será más difícil si consideramos procesos y controladores más complicados. Por lo tanto, introducimos un medio alternativo para predecir la estabilidad, el cual será el criterio de Bott. Supongamos que la señal de salida Y'(C) contiene algún componente fluctualmente a frecuencia particular WC. Este componente se interviene en el comportamiento restado del punto de ajuste y se alimenta al controlador si el lazo, es decir, proceso, controlador, sensor, válvula y más, contribuye con un retardo de fase de menos 180 grados a la frecuencia WC. La señal intervenida regresará a la salida en fase para reforzar la fluctuación. Si además la relación de amplitud en este es mayor que 1, la fluctuación aumentará. En cualquier proceso realista habrá pequeñas perturbaciones, fluctuaciones en un amplio dominio de frecuencia. El lazo procesa estas fluctuaciones de acuerdo con sus características de respuesta de frecuencia. Dependiendo de la relación de amplitud, las señales en algunas frecuencias pueden amplificarse. Si estas condiciones se superponen, habrá una señal oscilante que crecerá. Recordando que los polos son las raíces de la ecuación característica, que es el denominador de la función de transferencia, esta ecuación característica es siempre de la forma 1, más el producto de las funciones de transferencia alrededor del ciclo. Por conveniencia, llamaremos este producto la función de transferencia de bloque GL. Es la relación de amplitud en el ángulo de fase, es decir, la respuesta de frecuencia de GL, de lo que determina si las señales crecerán en el bucle. Primero encontramos la frecuencia a la que el reparto de fase es de menos 180 grados. Esta frecuencia de cruce, inspeccionamos la relación de amplitud. Si es menor que uno de los sistemas, atenuará las perturbaciones reforzadas y por lo tanto será estable. El criterio de Bott evaluó la estabilidad de 1 más GL a la menos 1 a partir de la respuesta de frecuencia de GL, lo que nuestro proceso nos dará la ecuación 4.21-2. En el ángulo de la fase de GL es la suma de los ángulos de fase de diversos elementos, como podemos ver en la siguiente ecuación. La ecuación anterior puede resolverse para la frecuencia de cruce WC. La frecuencia a la que el bucle retrasa la señal es en menos 180 grados. La relación de amplitud de GL es el producto de las relaciones de amplitud de los diversos elementos en la ecuación 4.21-2.
Estamos particularmente interesados en la relación de amplitud de frecuencia de cruce, como podemos ver en la ecuación 4.21-6. Con los datos de la sección 4.19, encontramos que la frecuencia de cruce en 4.21-4 sea 2.25 radianes por minuto. Notamos que el retraso de fase de ciclo depende de los tanques y la válvula. Al ser un sistema de ganancia pura, el controlador proporcional no contribuye ningún retraso a la respuesta dinámica del bucle. Por lo tanto, la frecuencia de cruce no varía con el ajuste de ganancia del controlador. Usando la frecuencia de cruce y de otros datos de la sección 4.19, encontramos que la relación de amplitud de cruce será 1 cuando la ganancia del controlador Kc sea 52.55. El efecto de ganancia del controlador es amplificar las señales de bucle. Alrededor de Kc igual a 52.55. Por lo tanto, la salida del sistema oscila a la frecuencia WC. Con ajustes de ganancia más altos, la amplitud de oscilación aumentará con el tiempo. Como podemos ver, esto es un diagrama de bucle en función de la transferencia de bucle GL, que muestra las ganancias por debajo y por encima del umbral de inestabilidad. El umbral de inestabilidad se muestra mediante un solo punto de frecuencia de cruce, como podemos ver en las dos gráficas. Estas son las respuestas escalonadas inestables con ganancias de entre 60 y 100. La última respuesta rápidamente sale del control. Observemos cómo varía el flujo de composición después de un error creciente en la composición de salida. Sintonización basada en el límite de estabilidad, ganancia y margen de fase. Ajustamos un controlador que busca un buen rendimiento entre los extremos de no control e inestabilidad. Un método de ajuste es mantener la distancia razonable desde el límite de inestabilidad y supones que el resultado es una mejora respecto a no tener control. Por lo tanto, encontramos un umbral de inestabilidad y ajustamos el controlador para dejar márgenes entre estas condiciones y al funcionamiento normal. Los márgenes se muestran en el siguiente diagrama de Bode para la función de transferencia del bucle GL en función de controlador arbitrario. El margen de ganancia y el margen de fase son distancias que se muestran en las ordenadas. Sus funciones son las que se muestran aquí en la imagen. La configuración del controlador determina la relación de amplitud y las curvas de ángulo de fase. A partir de esas curvas calculamos los márgenes para ver si son satisfactorios. Usa el ángulo de fase de menos 180 grados para encontrar la frecuencia de cruce WC. Use una relación de amplitud de 1 para encontrar la frecuencia W1. Use WC para encontrar la relación de amplitud RAC y por lo tanto GM. Y use W1 para encontrar ángulo de fase de... Ay, no recuerdo bien qué letra griega es esa. Y así PM. En la figura el sistema es estable. Sin embargo, a medida que aumenta la ganancia del controlador, el diagrama de Bode para calcular que W1 y WC se acercan entre sí. El umbral de inestabilidad W1 es igual a WC, el margen de ganancia es 1 y el margen de fase es 0. Un procedimiento para ajustar controladores proporcionales para margen de estabilidad es: use un ángulo de fase de menos 108 grados, como ya se dijo, para encontrar la frecuencia de cruce de WC. En WC encuentre la ganancia que hace que R de AC sea igual a 1, que es nuestro límite de estabilidad. Y WC reduce la ganancia para hacer que RAC sea igual a 1 entre nuestra función de transferencia, que es GM, que es nuestro margen de ganancia. Use un ángulo de fase, PM, que es el de menos 180 grados, para encontrar la frecuencia W1.
En W1 encuentro la ganancia que hace que RA sea igual a R1. Sería básicamente repetir lo que estábamos haciendo desde el punto 1, pero ahora pues para RA, que sería el margen de fase. Marlene, sección 10.8, recomienda ajustar para mantener GM próximo a 2 y PM próximo a 30 grados. Normalmente uno u otro será limitante. Anteriormente encontraremos la frecuencia de cruce de la ecuación 4.21-4. Después se resolvió para la ganancia del controlador que dio el valor de RAC igual a 0.5, que esto corresponde a un GM igual a 2. Y el resultado fue que KC es igual a 26,0. Luego se resolvió para la frecuencia W1 para dar el ángulo de fase de menos 150 grados, que es el valor para PM igual a 30 grados. Después se resolvió la ganancia del controlador, que dio una relación de amplitud 1 a la frecuencia W1. El resultado fue una ganancia mucho menor de 7. Por lo tanto, para nuestro sistema PM es limitante y se elegirá la ganancia más baja. Los márgenes de ganancia y fase nos ha dado criterios de ajuste para seleccionar una ganancia de controlador usando la ganancia elegida. Ahora podemos predecir el desempeño de respuesta a perturbaciones y cambios en el punto de ajuste. Los cálculos serán similares a los ilustrados en la sección 4.19 y 4.20 en una expansión de fracción parcial que conduce a una expresión para la respuesta con valores de parámetros basados en la búsqueda de raíces numéricas. Aquí tenemos el diagrama de Bode que ilustra los límites de ganancia para GM y para PM. Y como conclusión, hemos completado el análisis dinámico y el control de un proceso más complicado que en la lección 3. Al hacerlo, hemos introducido nuevas herramientas para el análisis, que son las transformadas de Laplace y los diagramas de bloques, y hemos desarrollado criterios de estabilidad y ajuste. Fue una idea escuchar al asesor atractivo y poner el flujo de compensación en el primer tanque. Una buena forma de examinar la cuestión sería repetir el análisis completo para el otro caso. Sin embargo, incluso sin hacer eso, podríamos reflejar cómo la eliminación de un retraso del sistema podría afectar el criterio de estabilidad de Bode para el circuito cerrado. Bien, niños. Muy bien, un aplauso. Un aplauso y estuvo bien, como se llama, que les dimos la oportunidad de que se retrasaran para que quedara completo, ¿no? Y no quedar en dos partes. Si ven qué partes ya aumentamos en nuestra estructura. Uno, la aplicación de las transformadas. Surgen las funciones de transferencia. Surge el diagrama de bloques y surge ya la estructuración de un circuito, lazo o bucle de control, ¿sí? Lo cual es muy interesante. Niños, manden su presentación, por favor, ¿sí? Para que la pongamos ahí para que la pongamos ahí en el Drive. ¿Sale? Sí, profesor. Aquí nos habíamos quedado, ¿no? ¿Sí o no? No se ve su pantalla. No. Entonces, este que puso esto, ¿quién es? Vamos a compartir. iPad.
Entonces, niños, ¿en dónde nos habíamos quedado? A ver. Esa es la que pusieron, ¿no? ¿Sale? Sí, ahí Que nos está. habíamos quedado. ¿Mandé? Le decía que sí, ahí nos quedamos de cómo interpretar Sí. las O gráficas. sea, cómo sacar las raíces, ¿sí? De la solución particular y la solución complementaria, ¿no? Que de acuerdo y que en este caso era la de segundo orden que nos manda el término de la épsilon, ¿sí? Después vimos las que son con épsilos menores que 0, ¿sí? Y menor que 1, que esa fue la última parte. Y empezamos con las transformadas de Laplace, ¿sí? Definiéndola como la integral desde 0 hasta infinito de nuestra función por e a la menos st de t que nos genera la función f de s. Y dividimos nuestro plano en 4 partes. Una parte real que es del lado derecho, una parte imaginaria que es hacia la parte de arriba, un plano S que es hacia la parte de abajo y una parte que nosotros llamamos estable que es del lado izquierdo de nuestra eje de las Y, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Pues nos trasladamos del dominio del tiempo al dominio de Laplace, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Bueno, nos vamos a transformar del dominio del tiempo al dominio de Laplace. Ahí tenemos una ecuación diferencial de primer orden que nosotros ya habíamos resuelto, ¿sí? Desde el punto de vista analítico, o sea, en el dominio del tiempo. ¿Estamos? Si ahora hacemos lo que nos enseñó su compañera o sus compañeros a delimitar cada una de las derivadas, ¿sí? De las variables y de los elementos del lado derecho a través de una lambda o una L inglesa, ¿sí? ¿Qué tenemos? Una lambda para dy de t con respecto a t, dos porque decía 2y, dos lambdas de y de t y una lambda para 4t, ¿sí? ¿Qué hacemos? Aplicamos las condiciones iniciales, que va a ser que la derivada, la transformada de esta no va a ser otra cosa más que lo que se encuentra en el primer paréntesis, ¿sí? La transformada del segundo elemento no va a ser más que y de s, y la transformada de 4t no va a ser más que 4 sobre s cuadrada. Si nosotros simplificamos, que nos va a dar y de s, ¿sí? Que multiplica a s más 2 igual a 4 sobre s cuadrada más 1 y que si lo rearreglamos nos da 4 más s cuadrada sobre s cuadrada. La cual, si lo ponemos, ¿sí? En el dominio de Laplace, nos queda como y de s igual a 4s cuadrada más sobre s cuadrada sobre o que multiplica a s más 2. ¿Sí? Esa es la aplicación de las transformadas. Esa es la aplicación que ahorita nos acaban de mostrar sus compañeros. ¿Sí? Tenemos
Otra ecuación, sí se ve completa o no se ve completa, niños. Bueno, lo vamos a subir. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Que si ven, es la segunda ecuación que nosotros resolvimos. ¿Sí? Pero en forma analítica. Ahora la vamos a resolver con transformadas de Laplace. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos la transformada de la derivada, ¿sí? Menos la transformada de x de t igual a la transformada del seno de t. Si nosotros buscamos en tablas o las identificamos o no las sabemos, pues ya sabemos que eso va a ser s, x de s menos x de 0, ¿sí? Menos x de s igual a 1 entre s cuadrada más 1, dándonos que la x de s, que va a ser nuestra transformada de Laplace de la solución de nuestra ecuación, ¿sí? Va a ser x de s, 1 sobre s cuadrada más 1, que multiplica a s menos 1. ¿Sí? Niños, empezamos con la oferta del día de hoy. Subimos estas cosas. ¿Ya se ve bien la ecuación verde? Yo no la veo completa. Yo tampoco la veo completa. A ver, ¿ya? D segunda de y de s, perdón, ahí va una t, ¿eh? Es y de t, con respecto a t, más 4 de y de t con respecto a t, 3y igual a t, con condiciones iniciales de y de 0 igual a dy de t con respecto a t igual con 0 para cuando t es igual con 0. ¿Sale? Niños, ¿jugamos o no jugamos? Sí, sí jugamos. Sí jugamos. Sale. Entonces, ahí está. Cópienla, niños. ¿Sí? Cuidado. Es de segunda, ¿eh? Aquí, como les comentaba, es una T, ¿eh? Aún vamos a borrarla. Vamos a cambiarle para que no se confundan. Ahí está. Así debe ser. ¿Vale? Damos 10 minutos. Y les damos, como es la primera, les damos un hint. Va a ser que la transformada de esta 4 veces la transformada de esta, 3 veces la transformada de esta y la transformada de la t. Ahí está el hint. Vale, 10 minutos, niños.
5 minutos, niños. ¿Ya, niños? 2 minutos, por favor. 2 minutos. Dale, 2 minutos.
Sale, niños. Vamos con la solución. Ya saben, los que envían, le envían a mi correo. ¿Sí? Veamos, niños. Entonces, como está marcado en el iPad. ¿Sí? Profe, Mandé ¿a qué correo se lo mandamos, perdón? montiel@unam.mx. Ok, gracias. ¿De qué? ¿Estamos? Vamos con la solución, niños. Entonces, la transformada de la segunda derivada. La transformada la vamos a bajar un poquito para que la vean. Ahí está. Las 4 de la transformada de la primera derivada. Las 3 de la transformada de las 4t. Perdón, yt. Igual a la L de t. Si nosotros vemos la transformada de la segunda derivada, va a ser la primera, que es s cuadrada y de s menos s de y de 0 de y con respecto a t. Y la otra es 4sy menos 4y de 0 más 3ys igual a 1 sobre s cuadrada. ¿Sí? Que si la simplificamos nos queda que y de s va a ser igual a s cuadrada más 4s más 3, ¿sí? Igual a 1 entre s cuadrada. Y que si la rearreglamos nos queda como la última. Ahí está la solución. Lo dejé diferente. Sí, puede tener otra combinación de elementos, pero al multiplicarlos deben darlos lo mismo. No hay ningún problema por eso. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, bueno, ya se salió, ya no importa. ¿Sí? Vean, si nosotros resolvemos, ¿se acuerdan que nosotros resolvimos 4 ecuaciones diferenciales de segundo orden? ¿Sí? Si nosotros con Shama resolvemos esta, que vamos a tener la transformada de esta, la transformada de esta, la transformada de esta y la transformada de nuestra t cuadrado. ¿Y con qué? Con condiciones iniciales de y de 0 igual con 0, de y de t con respecto a t igual con 1 cuando t es igual con 0. ¿Sí? ¿Y qué vamos a sacar? Pues vamos a sacar las transformadas de cada uno de los elementos. Tenemos la de segundo orden, la de primer orden en la derivada, la de la función y de t y de la t cuadrada. ¿Sí? Si nosotros aplicamos las condiciones iniciales, ya sabemos que toda esta va a ser ¿qué? La de segunda derivada. Esta va a ser la de la primera derivada hasta acá. Nuestra función y de t y nuestro término del lado derecho,
que va a ser 2 sobre st. ¿Qué viene después? El rearreglo. ¿Sí? Quedándonos en la estructura negra, ¿sí? Esta estructura, ¿sí? Que si la rearreglamos, queda en esta forma y esta es la solución. ¿Nos jugamos otra, niños? Sí. ¿Sí? Ahí está la dorada, niños. 10 minutos. Ya saben, la práctica hace al maestro, ¿eh?
Bueno, ya niños, No, espérame. Un poquito más, por favor. Profe, ¿este es el ejercicio 6? 7, ¿7? Ah, ok, gracias. 7.
Ya, niños. Sale, niños. Va. Sale la solución, niños. Veamos. La transformada de la segunda. De la primera. De la variable. Y de la función de forzamiento del lado derecho. Si vemos, a esta corresponde todo esto. A esta corresponde desde aquí hasta acá. A esta corresponde únicamente este término y el 2 es 2 sobre S. Para esta. Rearreglamos. Y llegamos a esta. ¿Sí? Si vemos, aquí ya tenemos que tenemos complejos conjugados. ¿Sí? Tanto en las dos partes. ¿Sale? Dejamos la 8 de tarea. También ya la resolvimos, niños. La resolvimos en forma analítica, con solución particular y solución complementaria. ¿Sale? Esa es la 8, niños. Para que el miércoles, después de que exponga a su compañero al que le toca, tengamos la solución y sigan sumando elementos, niños. ¿Sale, niños? Estamos. Sí, profesor. ¿Ya la copiaron?
Ya, profesor. Ya, Bueno. profe, es igual al seno de 2t, ¿verdad? Sí, seno 2t, sí. La derivada vale 1, ¿eh? Y si ustedes ven, las soluciones que estamos haciendo son mucho más fáciles que las otras que hicimos. ¿Y qué es? Pues simplemente aplicando las transformadas de Laplace. Nada Profesor, más. ¿Mande? ¿ya subió las últimas clases? No, hoy las subo, perdón, sí, porque ya subí todas las del proceso de separación que estaban sus compañeros, ¿cómo se llama? Que querían hoy las subo. Lo que pasa es que se tarda mucho, ¿eh? Se tardó 8 horas en subir 4 clases, ¿sí? Profe, ¿también Entonces, puedo subir el documento que nos dijo de transformadas? sí, por favor, sí. Una disculpa, ese sí se los debo. Sí, no se preocupe, gracias. Sí. ¿Estamos, niños? Profesor, una duda. A ver. El equipo 9 expone el miércoles que viene o hasta el que viene. No, el miércoles que viene, niños. Es el tema 6, ¿verdad, profesor? Sí, es el 5. El 5, está bien. Es el de la... Sí, porque ya ven que los renumeramos para que no hubiese confusiones. Sí, gracias. ¿De qué? Pero el equipo 8 expone el tema 5. Ajá. Y ese es el próximo, bueno, el miércoles que viene, pasado mañana. Sí. Que la Aquí está atrás compañera es del equipo 9, creo, y ese es el equipo que sigue la siguiente semana. No. Con Aquí el tema están los 6. equipos y aquí están el tema. Sí. El tema 5 le toca al equipo 8. Sí. Y el tema 6 le toca al 9. Ahorita, el de hoy fue el 4, el de los tanques. Está bien, gracias. ¿Sí? El otro es de operación, el 5. ¿Sale? Oiga, profesor, ¿no es la tarea 5 esta? ¿Mandé? ¿Esta no es la tarea 5? Van 5 tareas. ¿Más 5? Entonces yo ya me emocioné. ¿Y es No, la pero, 5 o la 6, creo, pero... Según mis cuentas es pero la 5. esta es la 5, perdón, como tarea 5. Sí, pero como yo les iba con los ejercicios, ¿sí? Ah, ya. Sí. Sí. Gracias, profe. ¿De qué? Entonces, niños, nos vemos el miércoles